¿Cuántas veces te han hecho sentir que no vales nada? Rosa conocía esa sensación íntimamente. Para ella no era una pregunta, sino el aire que respiraba cada día. Como empleada doméstica en una mansión que parecía sacada de una revista de lujo, su existencia se medía por el grado de su invisibilidad. Era la sombra que se deslizaba por pasillos de mármol, la figura silenciosa que pulía la plata, mientras la vida real, la de los otros, la que importaba, sucedía a su alrededor. Soportaba las humillaciones, no por falta de orgullo, sino porque su orgullo alimentaba a su familia. Cada insulto tragado era un plato de comida en la mesa de su madre enferma, un cuaderno para la escuela de sus hermanos pequeños. Pero esa noche, el destino, con su ironía afilada, había decidido cambiar las reglas del juego. En un instante de desesperación, todos los insultos y desprecios perderían su poder. Porque la vida del mismo millonario que la llamaba inútil quedaría suspendida de un hilo, y solo las manos de Rosa tendrían la fuerza para sostenerlo. El sol se desangraba en el horizonte cuando Rosa cruzó los imponentes portones de la mansión. El aire olía a césped recién cortado y a un dinero tan antiguo que parecía tener su propio aroma. Llevaba su bolso gastado colgado del hombro y el peso de un día que aún no terminaba. Cada paso sobre el mármol pulido era un recordatorio de que pisaba un suelo que nunca sería suyo, un mundo al que solo tenía acceso por la puerta de servicio. La casa era un espectáculo de opulencia. Candelabros de cristal que refractaban la luz en 1000 arcoíris, tapices que contaban historias de reyes y batallas, y un silencio solemne que solo se rompía por el eco de sus propios pasos. En el gran salón, su patrón, el señor Augusto, ya recibía a sus invitados. Augusto era un hombre tallado en arrogancia, vestido siempre con trajes que costaban más que el salario anual de Rosa. Su mirada era fría, calculadora, la de un hombre que no veía personas, sino activos y pasivos. Y Rosa, para él, era un pasivo, una pieza fácilmente reemplazable en el complejo engranaje de su confort. Ella se movía con la eficiencia de un fantasma, preparando la escena para otra de sus fastuosas fiestas. No se quejaba, no suspiraba. Había aprendido que el lamento era un lujo para los que tenían tiempo que perder. Su tiempo, en cambio, se traducía en medicamentos y alimentos. Cada gesto, cada detalle estaba impregnado de un propósito silencioso que nadie en esa casa podía comprender. Pero la opulencia del lugar era también una forma de tortura. Cada objeto de lujo era un espejo que le devolvía una imagen distorsionada de sí misma, la de la mujer pobre, la insignificante. Y la voz de Augusto era el martillo que remachaba esa idea en su mente, inútil. La palabra lanzada con desdén por un vaso mal pulido o una toalla ligeramente torcida era su compañera más constante. Mientras ajustaba los cubiertos de plata, se preguntó cómo sería vivir en un mundo donde su nombre, Rosa, significara algo más que la empleada. El pensamiento fue fugaz, un destello de rebeldía rápidamente sofocado. Soñar era peligroso. La realidad era su única ancla. No podía saber que en pocas horas esa misma realidad se pondría de cabeza y la sombra de la mansión se vería obligada a salir a la luz. Mientras la fiesta cobraba vida en el gran salón, un universo de risas, música de piano y el tintineo de copas de cristal, Rosa practicaba su arte, el oficio de la invisibilidad. Se deslizaba entre los invitados como una corriente de aire, su presencia tan etérea que casi no existía. Su trabajo, si se hacía a la perfección, era completamente imperceptible. Las copas vacías desaparecían de las mesas y reaparecían llenas como por arte de magia. Las bandejas de canapés parecían flotar entre los grupos. Nadie notaba la mano que las sostenía. Nadie veía el rostro de la mujer que se movía detrás del servicio impecable.
Los invitados nunca la miraban a los ojos. Para ellos, ella no era una persona, era una función. Era el servicio, y Rosa lo había aceptado. Había aprendido a bajar la mirada, a anticipar una necesidad antes de que fuera expresada, a moverse en los márgenes, en los espacios vacíos que dejaba la gente importante. Era una danza solitaria y silenciosa, una coreografía de la sumisión. Pero la invisibilidad no la protegía del dolor. Aunque nadie la viera, ella sí los veía a ellos. Veía la facilidad con la que hablaban de millones, la displicencia con la que trataban objetos que para ella representarían una fortuna. Y sobre todo, oía. Oía los fragmentos de conversaciones, las risas crueles, los comentarios lanzados al aire sin pensar en quién podría escucharlos. Mientras ajustaba discretamente el mantel de una mesa, recordó las palabras de su madre, cuya imagen le daba fuerzas. «Hija, la dignidad no te la da nadie, la llevas tú por dentro». Pensaba en sus hermanos, en sus futuros, que dependían directamente de su capacidad para soportar esa noche, y la siguiente, y la que vendría después. Cada plato que retiraba, cada copa que pulía, no era un acto de servidumbre hacia su patrón, sino un acto de amor hacia su familia. Eran dos mundos paralelos que coexistían en el mismo espacio, el de la opulencia y el de la supervivencia. Sin embargo, la mansión parecía empeñada en recordarle a qué mundo pertenecía. El contraste entre el brillo de los diamantes en los cuellos de las invitadas y el desgaste de sus propias manos era un abismo. A veces, cuando nadie miraba, se permitía un instante de rebelión silenciosa. Tocaba la tela de un vestido, sentía la suavidad de un tapiz, un contacto fugaz con una vida que le era ajena. Pero esos momentos eran peligrosos, porque alimentaban sueños, y los sueños la hacían vulnerable. La voz de Augusto era el ancla que la devolvía bruscamente a la realidad. «Eres una inútil», le había dicho apenas unos días antes. Su voz un látigo, porque había encontrado una minúscula mancha en una copa que él mismo había ensuciado. Esa palabra, inútil, se había convertido en el eco constante en su mente, una herida que se negaba a cicatrizar. Y esa noche, en medio del esplendor de la fiesta, Rosa no podía saber que estaba a punto de escuchar ese mismo insulto de nuevo, pero esta vez sería en público, un golpe destinado a romperla frente a todos. El gran salón era un escenario donde se representaba la obra del poder y la riqueza. Los invitados reían, sus carcajadas resonando como aplausos en una función privada. La orquesta tejía una banda sonora de elegancia y despreocupación. Y Rosa, con su uniforme impecable y su alma cansada, se movía entre bambalinas, asegurándose de que la ilusión de perfección no se rompiera. Llevaba una bandeja de plata cargada con copas de champán, el líquido dorado burbujeando bajo la luz de los candelabros. Intentaba, como siempre, ser una sombra, un murmullo, una presencia funcional y nada más. Pero esa noche, su patrón, el señor Augusto, decidió convertirla en parte del espectáculo. Estaba en el centro de un círculo de empresarios influyentes, contando una anécdota con gestos grandilocuentes. Al ver pasar a Rosa, interrumpió su propio relato. Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios. La señaló con un dedo, como un director de circo presentando su número más patético. «¿Ven a esa mujer?», dijo en voz alta, su voz cortando las conversaciones cercanas. Un silencio expectante se formó a su alrededor. Es la prueba viviente de que la incompetencia es un arte. ¿Hasta cuándo tendré que tolerar este servicio mediocre en mi propia casa? Se giró hacia Rosa, que se había quedado paralizada en medio del salón, con la bandeja temblando en sus manos. Ni para sostener una bandeja con firmeza sirve esta inútil. La palabra inútil fue pronunciada con una claridad y un volumen diseñados para herir, para marcar, para dejar una cicatriz. El golpe fue brutal y certero. El rostro de Rosa ardió como si le hubieran abofeteado.
sintió como cientos de ojos se clavaban en ella, algunos con lástima, otros con una curiosidad morbosa y los peores con diversión. El murmullo de las risas cómplices fue como sal en la herida abierta. Quería desaparecer, que la tierra se la tragara. Pero estaba atrapada, expuesta en el centro de la arena, bajo la luz implacable de los focos. Augusto, satisfecho con su demostración de poder, volvió a su conversación como si nada hubiera pasado. Para él, ella no era una persona con sentimientos, sino un objeto, un ejemplo que podía usar para entretener a sus amigos y reafirmar su dominio. Rosa, con un esfuerzo sobrehumano, logró tragar el nudo que tenía en la garganta. Bajó la cabeza, un gesto de sumisión que le exigía cada fibra de su ser, y se retiró lentamente, buscando la sombra más cercana. Su corazón latía desbocado, una mezcla de rabia, vergüenza y una profunda y desoladora tristeza. Mientras se alejaba, una pregunta se formó en su mente más fuerte y clara que nunca. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más puede un alma soportar antes de romperse por completo? Y aquí, en este punto de quiebre, me dirijo a ti. ¿Alguna vez te han menospreciado en público? ¿Has sentido el peso de un juicio injusto frente a la mirada de los demás? La humillación de Rosa es una herida que muchos conocen. Si su dolor te ha tocado, si sientes la injusticia como propia, es el momento de suscribirte al canal y mostrar tu apoyo con un like. Acompáñanos a descubrir si esta será la noche en que Rosa finalmente se rinda o la noche en que encuentre una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Rosa respiró hondo, luchando por no desmoronarse. Aún no lo sabía, pero el destino ya estaba tejiendo una respuesta a su pregunta. Una respuesta que llegaría de la forma más inesperada y dramática posible. Tras la humillación pública, Rosa huyó. No corrió, porque su uniforme y su oficio se lo impedían, pero cada paso rápido hacia la zona de servicio era una escapada desesperada. Atravesó la puerta que separaba el mundo del lujo del mundo de los que lo hacían posible, y el cambio fue instantáneo. El sonido de la orquesta fue reemplazado por el zumbido de los lavavajillas, el aroma de los perfumes caros por el olor a comida y a productos de limpieza. Llegó a su habitación, un cubículo minúsculo en los confines de la mansión, su único santuario. Era un espacio austero, una cama estrecha, un armario de madera vieja y una pequeña ventana que daba a un muro de ladrillos. Pero era suyo. Era el único lugar en esa casa donde podía quitarse la máscara y ser simplemente Rosa. Se sentó al borde de la cama, su cuerpo todavía temblando, el uniforme impecable ahora una camisa de fuerza que la asfixiaba. Y allí, en la soledad de su pequeño refugio, se permitió romperse. Las palabras de Augusto resonaban en su cabeza, cada sílaba un golpe. Inútil. La palabra se había adherido a su piel, a su alma. Las lágrimas, contenidas con tanto esfuerzo, finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Lloraba sin hacer ruido, una habilidad que había perfeccionado con el tiempo, porque incluso su dolor debía ser discreto para no molestar. Sabía que no podía permitirse el lujo de renunciar. Detrás de cada lágrima estaba la imagen de su madre, postrada en la cama, su sonrisa frágil dependiendo de los medicamentos que ese trabajo pagaba. Estaba el rostro de sus hermanos, cuyas oportunidades en la vida dependían directamente de su capacidad para soportar la crueldad de hombres como Augusto. Era una cadena invisible, una responsabilidad que la ataba a esa mansión con más fuerza que cualquier contrato. Miró hacia el techo desconchado y susurró una plegaria que era más un lamento. Dios, no te pido que me quites este peso, solo te pido hombros más fuertes para poder cargarlo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. La autocompasión no pagaba las facturas. Tenía que ser fuerte, tenía que volver a salir y enfrentar el resto de la noche. Pero mientras se miraba en el pequeño espejo roto colgado en la pared, vio a una extraña.
Vio a una mujer cuyos ojos habían perdido un poco de su brillo, cuyo espíritu estaba siendo erosionado día tras día. En la soledad de esa habitación se permitió soñar por un instante. Soñó con una vida donde su trabajo fuera valorado, donde su nombre fuera pronunciado con respeto, donde su existencia importara. Pero la realidad, como siempre, era un balde de agua fría. Era la empleada, la invisible, la inútil. Se recompuso, respiró hondo y se preparó para volver al salón. No podía saber que el destino, habiéndola llevado a su punto más bajo, estaba a punto de ofrecerle la oportunidad de demostrar, no a los demás, sino a sí misma, el verdadero alcance de su valor. La noche aún no había terminado. Mientras Rosa libraba su batalla silenciosa en los confines de la mansión, en el gran salón, el rey estaba en su trono. Augusto se pavoneaba entre sus invitados, su ego inflado por la reciente demostración de poder. Para él, humillar a Rosa no había sido un acto de crueldad, sino una simple reafirmación de su estatus. En su universo, las personas se dividían en dos categorías: los que mandaban y los que obedecían. Él era un rey, y los empleados como Rosa eran peones, piezas anónimas en su tablero de ajedrez, útiles pero, en última instancia, prescindibles. Caminaba con la confianza de un hombre que nunca había conocido el fracaso, al menos no uno que el dinero no pudiera solucionar. Su traje, cortado a la medida en Savile Row, su reloj suizo, una obra de arte de la ingeniería, y su sonrisa, perfectamente calculada para encantar o intimidar según la ocasión, eran las insignias de su poder. Augusto no veía personas, veía oportunidades y obstáculos. Sus invitados eran alianzas estratégicas, sus competidores, enemigos a ser aplastados. Y sus empleados, meras herramientas para mantener su castillo de cristal en perfecto funcionamiento. La empatía era una debilidad que no podía permitirse. La humildad de Rosa, su timidez, la convertían en el blanco perfecto para su desprecio. Era una forma de liberar la presión, de recordar a todos quién estaba en la cima de la pirámide. Durante la cena se deleitaba contando sus hazañas empresariales, exagerando sus victorias y omitiendo sus escasos tropiezos. Los invitados, muchos de los cuales dependían de su favor para sus propios negocios, reían de sus chistes sin gracia y asentían con admiración a cada una de sus sentencias. Cuando uno de los empresarios, un hombre de una nueva generación con ideas más progresistas, mencionó la importancia de valorar y retener a los buenos empleados, Augusto soltó una carcajada sonora y despectiva. «¿Valorar?», repitió, como si la palabra le resultara exótica. A esta gente se le paga para que haga su trabajo, no para que se le valore. La dedicación se compra con un salario. Si no les gusta, hay una fila de personas esperando para tomar su lugar. Mi propia doméstica, por ejemplo, apenas puede sostener una bandeja sin temblar. Es una inútil, pero es barata. La risa general que siguió a su comentario fue música para sus oídos. Era la validación que necesitaba. La confirmación de que su visión del mundo era la correcta. En su arrogancia, Augusto se sentía invulnerable, un titán moderno cuya riqueza lo había elevado por encima de las preocupaciones de los mortales comunes, como la enfermedad o la desgracia. No podía imaginar que, en el tejido del destino, ya se estaba deshilando un hilo que sostenía su vida, y que la única persona que podría volver a tejerlo era la misma mujer a la que acababa de sentenciar como inútil. Mientras el lujo y la opulencia continuaban fluyendo en el salón, la vida, con su ironía afilada, preparaba su jugada maestra. El día siguiente amaneció gris y pesado, como si el cielo se hubiera contagiado de la tristeza que habitaba en el corazón de Rosa. Se levantó antes del alba, el cuerpo dolorido no solo por el trabajo, sino por el peso de la humillación. Se puso el uniforme, su segunda piel, y comenzó sus tareas con la precisión de un autómata. Limpió el gran salón,
ahora silencioso y vacío, recogiendo los últimos vestigios de la fiesta de la noche anterior. Una copa olvidada, una servilleta arrugada, confeti dorado esparcido por la alfombra. Cada objeto era un recordatorio de la noche anterior. Las palabras de Augusto, inútil, resonaban en el silencio de la mansión, un eco que ni el amanecer podía disipar. Intentaba concentrarse en el movimiento rítmico de sus manos, en el olor a cera para pulir, en cualquier cosa que la distrajera de la herida abierta en su alma. Mientras fregaba los escalones de mármol de la entrada, una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla y cayó sobre la piedra fría. La secó rápidamente con el dorso de la mano. Llorar era un lujo, y ella no podía permitírselo. Pero algo dentro de ella, una chispa de desafío que se negaba a extinguirse, luchaba contra la resignación. «No soy inútil», se susurró a sí misma, su voz apenas un murmullo. «Sé trabajar, sé cuidar, sé amar». Recordó las palabras de su madre, un faro en su oscuridad. «Hija, no dejes que el ruido de fuera apague la música que llevas dentro. Tu valor no está en la opinión de los demás, sino en la bondad de tu corazón». Esas palabras eran su ancla, la única herencia de valor que poseía. Aferrarse a ellas era un acto de resistencia. Aún así, el desprecio constante era un veneno que se filtraba lentamente, amenazando con contaminarlo todo. Se preguntaba cuánto tiempo más podría resistir en un lugar que la enfermaba espiritualmente, un lugar donde su existencia solo era reconocida para ser menospreciada. La necesidad era una cadena pesada, pero ¿valía la pena encadenar su alma a cambio de un salario? Esa mañana, mientras pasaba por el despacho donde Augusto revisaba unos documentos, él ni siquiera levantó la vista. Solo murmuró, con la atención fija en sus papeles: «Asegúrate de que el café esté caliente esta vez, Rosa, y trata de no estropear nada hoy». Fue como si le clavaran otra daga en la misma herida. No hubo gritos, no hubo espectáculo, solo el desprecio casual y cotidiano que era, en cierto modo, aún más doloroso. Rosa asintió en silencio y se retiró, su espalda recta ocultando el temblor de sus manos. Respiró hondo, tragándose la respuesta amarga que pugnaba por salir. Aún no lo sabía, pero el destino estaba a punto de darle la oportunidad, no de responder con palabras, sino de demostrar con hechos que su vida, lejos de ser inútil, tenía un propósito mucho más grande y crucial de lo que nadie en esa casa podría haber imaginado jamás. La tormenta se estaba gestando en silencio, y ella sería la única capaz de navegarla. Era una tarde bochornosa, y el aire en la mansión se sentía denso, cargado de una electricidad estática, como si presagiara una tormenta. Se preparaba una importante reunión de negocios, y la casa bullía con una actividad frenética y silenciosa. Rosa se movía con una eficiencia redoblada, asegurándose de que cada detalle en el gran salón estuviera en su lugar. La perfección no era una opción, era una exigencia. Mientras colocaba un pesado jarrón con lirios blancos sobre una mesa auxiliar, notó algo extraño en su patrón. Augusto caminaba de un lado a otro del salón, dictando órdenes a su asistente por teléfono, pero sus movimientos eran más bruscos de lo habitual. Llevaba una mano al pecho de forma intermitente, un gesto casi imperceptible, seguido de una mueca de dolor que intentaba disimular rápidamente. Se quejaba del calor, de la incompetencia de sus socios, de cualquier cosa, pero sus ojos revelaban una inquietud que no lograba ocultar. «No es nada», le espetó a su asistente cuando éste le preguntó si se sentía bien. «Solo necesito un vaso de agua, y deja de hacer preguntas estúpidas». Pero Rosa, desde la distancia, veía lo que los demás ignoraban. Entrenada por años de observación silenciosa, había aprendido a leer el lenguaje no verbal de las personas, a detectar las pequeñas fisuras en sus fachadas de control.
Veía el sudor que perlaba la frente de Augusto, a pesar del aire acondicionado, la forma en que su respiración se volvía pesada por momentos, el ligero temblor en la mano con la que sostenía el teléfono. Algo no estaba bien. Los primeros invitados, un grupo de inversores extranjeros, comenzaron a llegar. Augusto los recibió con su sonrisa de anfitrión impecable, su voz resonando con la confianza de siempre. Nadie, absolutamente nadie, parecía notar la tormenta que se gestaba dentro de él. Estaban demasiado deslumbrados por su aura de poder, demasiado ocupados en sus propias agendas. Rosa, sin embargo, sentía una creciente sensación de alarma. Era una premonición, un nudo en el estómago que le advertía que la noche no transcurriría como de costumbre. Mientras pasaba cerca de él con una bandeja de bebidas, lo escuchó murmurar para sí mismo en un susurro casi inaudible: «Maldita sea esta debilidad». La palabra debilidad, pronunciada por un hombre que despreciaba cualquier signo de ella en los demás, fue la confirmación que Rosa necesitaba. El rey estaba enfermo, pero su orgullo le impedía admitirlo. Y aquí, en este momento de tensión creciente, hago una pausa para reflexionar contigo. ¿Cuántas veces en la vida las señales de una crisis inminente son ignoradas por todos, excepto por aquellos que prestan verdadera atención? A veces, la verdad no está en las palabras altisonantes, sino en los susurros y en los gestos. Si esta historia te mantiene en vilo, si sientes que algo grande está a punto de suceder, suscríbete al canal y activa las notificaciones con un like. No querrás perderte el momento en que el destino de Rosa y Augusto se entrelace de forma irreversible. El reloj en la pared parecía avanzar con una lentitud tortuosa. Rosa continuaba con sus tareas, pero su mirada volvía una y otra vez hacia Augusto. Aún no sabía cómo, pero una certeza se instaló en su corazón. Esa noche, el castillo de cristal estaba a punto de resquebrajarse. La noche avanzaba y la reunión de negocios se había transformado en un banquete opulento. Hombres de traje oscuro discutían sobre cifras con más ceros de los que Rosa podría contar en toda su vida, mientras el vino caro fluía como agua. El salón, bañado en la luz dorada de los candelabros, era un escenario de poder y exceso. Rosa se movía entre ellos, una sombra eficiente, reponiendo copas y retirando platos, cuando los signos en Augusto se hicieron innegables. Su rostro, normalmente de un tono saludable, había adquirido una palidez cerosa. La mano que antes iba a su pecho de forma esporádica, ahora parecía permanentemente pegada a él, como si intentara contener algo que pugnaba por salir. Intentaba participar en las conversaciones, mantener su fachada de control absoluto, pero sus frases eran cortas y su sonrisa una mueca forzada. De repente, en medio de una carcajada que él mismo había iniciado, su rostro se contrajo en una máscara de dolor y sorpresa. Su mano se aferró a su corazón y un sonido ahogado, un estertor, escapó de su garganta. Se desplomó hacia adelante, cayendo sobre la mesa con un estruendo de porcelana y cristal rotos. El sonido brutal silenció la sala al instante. Por un segundo, nadie se movió. Los invitados miraron la escena con una incredulidad paralizante. El titán, el hombre que se creía invencible, yacía ahora entre los restos de su propio banquete, vulnerable, luchando por cada bocanada de aire. Luego, el caos estalló. «¡Augusto!», gritó uno de sus socios, mientras otros se apartaban de la mesa con horror. Gritos, confusión, pánico. Algunos intentaban abanicarlo con servilletas, otros corrían en círculos, gritando que llamaran a un médico. Nadie sabía qué hacer. El hombre que todos admiraban y temían se estaba muriendo ante sus ojos, y ellos eran meros espectadores de su caída. Rosa sintió que la sangre se le helaba en las venas. El mundo pareció ralentizarse. Vio la escena como a través de un túnel.
El rostro de su patrón, contorsionado por el dolor, los ojos de los invitados, llenos de un pánico inútil. Por un instante, el impulso de huir, de desaparecer, fue abrumador. Pero entonces, una voz resonó en su mente, la voz de su madre. «Hija, la verdadera valentía no es no tener miedo, es actuar a pesar de él. Nunca le des la espalda a quien te necesita, aunque creas que no lo merece». Las palabras fueron un ancla en medio de la tormenta. Rosa no sabía por qué, pero en ese momento no veía al hombre que la humillaba. Veía a un ser humano que sufría, a una vida que se escapaba. Respiró hondo, 1, 2 veces, forzando a su corazón a calmarse, a su mente a enfocarse. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de una extraña y poderosa claridad. Sin pensarlo 2 veces, dejó caer la bandeja que sostenía. El sonido metálico al chocar contra el suelo fue su declaración de intenciones. Y dio el primer paso hacia el centro del caos, hacia el hombre que yacía en el suelo. La sombra estaba a punto de tomar el control. El salón, antes un templo de la opulencia, se había transformado en un manicomio de pánico y gritos desordenados. Hombres que dirigían imperios multimillonarios ahora corrían en círculos, impotentes. Algunos sacaban sus teléfonos, marcando números con dedos temblorosos, gritando a sus asistentes que consiguieran al mejor médico de la ciudad. Ahora, otros simplemente se habían retirado a los rincones, pálidos y horrorizados, incapaces de presenciar la caída del titán. En medio de ese caos paralizante, Rosa se arrodilló junto a Augusto. Su corazón era un tambor desbocado, pero sus manos, esas manos que habían sido entrenadas en el arte de la precisión y el cuidado, se movían con una calma casi sobrenatural. Un recuerdo, enterrado bajo años de trabajo y humillación, emergió con una claridad cristalina. Un curso básico de primeros auxilios que había tomado años atrás, una iniciativa de una antigua patrona. En ese momento le pareció una tarea más, algo sin importancia. Ahora, ese conocimiento olvidado era la única herramienta disponible en la batalla contra la muerte. Verificó su pulso en el cuello. Era débil y errático. Su respiración, un jadeo superficial. Sin dudarlo, aflojó la corbata de seda de Augusto y desabrochó el primer botón de su camisa, dándole espacio para respirar. Luego, entrelazó sus dedos, colocó el talón de su mano en el centro del pecho de su patrón y comenzó las compresiones, rítmicas, firmes, constantes. Los invitados que quedaban cerca la miraron con incredulidad. «¿Qué cree que está haciendo esa mujer?», murmuró uno, su voz una mezcla de desdén y asombro. «Apartadla de ahí, va a hacerle más daño», gritó otro. Pero Rosa no los escuchaba. Estaba en su propia burbuja, un universo donde solo existían ella, el hombre en el suelo y el ritmo constante de sus manos. 1, 2, 3, 4, contaba en su mente, recordando las instrucciones del instructor. El sudor comenzó a empapar su frente, sus brazos protestaban por el esfuerzo, pero no se detuvo. Sentía, con una certeza aterradora, que la vida de Augusto dependía del movimiento incesante de sus manos. Poco a poco, el caos a su alrededor comenzó a amainar. Los gritos se convirtieron en susurros. Los invitados, al ver que ella era la única persona en esa sala que actuaba con un propósito, formaron un círculo silencioso a su alrededor. El desprecio en sus miradas se fue transformando en una fascinación temerosa. La empleada invisible, la inútil, se había convertido en el centro del universo, la única figura de autoridad en una sala llena de hombres poderosos. Dentro de sí, Rosa luchaba contra sus propios demonios. ¿Y si no funciona? ¿Y si es demasiado tarde? Pero cada vez que la duda amenazaba con paralizarla, miraba el rostro pálido de Augusto y encontraba una nueva reserva de fuerza. En ese momento, no importaba el desprecio, no importaban las humillaciones.
Solo importaba la vida, y mientras todos los demás esperaban un milagro, ella se había convertido en él. En el silencio tenso del salón, solo se oía el sonido de sus manos trabajando y la respiración agitada de una mujer que se negaba a rendirse. El tiempo se había vuelto un concepto abstracto. Para Rosa, cada segundo era una eternidad. Para los espectadores, los minutos volaban mientras esperaban el sonido lejano de una sirena. La atmósfera en el salón era irrespirable, cargada con el peso de la vida y la muerte. Los invitados, antes figuras imponentes, ahora parecían niños asustados, sus miradas fijas en la escena central, en la mujer arrodillada que se negaba a detenerse. Rosa sentía que sus fuerzas la abandonaban. Sus brazos ardían, sus hombros gritaban de dolor y el sudor le nublaba la vista. Pero seguía adelante, impulsada por una adrenalina y una determinación que no sabía que poseía. «Vamos, respira. Por favor, respira», susurraba entre compresiones, una plegaria, una orden, una súplica. Recordaba la cara de su madre, la sonrisa de sus hermanos. Luchaba por ellos, luchaba por su propia dignidad, luchaba por demostrarle al universo y a sí misma que no era inútil. Algunos de los invitados, contagiados por su tenacidad, comenzaron a animarla en susurros. «Sigue así, no te detengas. Lo estás haciendo bien». El escepticismo se había disuelto, reemplazado por un respeto asombrado. La palabra inútil, que había resonado en esa misma sala horas antes, ahora sonaba como una blasfemia, una broma cruel y absurda. El mundo de Augusto se había puesto de cabeza. Su vida ahora dependía por completo de la habilidad y la resistencia de la única persona a la que se había sentido con derecho a despreciar. El corazón de Rosa latía al ritmo frenético de sus compresiones, una danza desesperada contra el silencio. Estaba tan concentrada que casi no lo percibe. Fue un sonido gutural, un espasmo, seguido de una tos violenta. «Augusto». Su cuerpo se convulsionó y tomó una bocanada de aire, un sonido ronco y agónico que, en el silencio del salón, sonó como la más bella de las sinfonías. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala. «¡Ha respirado!», gritó alguien. Rosa se detuvo, exhausta, y observó cómo el pecho de Augusto comenzaba a subir y bajar por sí mismo, de forma débil e irregular, pero lo hacía. Estaba vivo. Las lágrimas, contenidas durante tanto tiempo, finalmente rodaron por sus mejillas, lágrimas de agotamiento, de miedo, pero sobre todo de un triunfo abrumador. Cayó sentada sobre sus talones, con las manos temblando incontrolablemente, el cuerpo entero vibrando por el esfuerzo. En ese momento, las sirenas de la ambulancia se oyeron, cada vez más cerca. Los paramédicos irrumpirían en segundos, pero para todos los presentes, el milagro ya había ocurrido. Y no había venido del cielo, sino de las manos de la empleada doméstica. Augusto abrió los ojos lentamente, su mirada desenfocada buscando un punto de anclaje. Sus ojos se encontraron con los de Rosa, y en ellos, por primera vez, ella no vio arrogancia ni desprecio. Vio vulnerabilidad, confusión y algo que nunca, jamás habría esperado ver. Una profunda y silenciosa gratitud.